Bueno, ayer estamos viendo el concepto de herencia y ayer algo que no habíamos visto y que se utiliza mucho para cuando se declaran clases hijas en la herencia es el nivel de protección protected. Bueno, aquí siempre habíamos usado el private y el público, nada más que son polos opuestos, ¿verdad? El private es muy estricto, nada más se puede usar dentro de la misma clase. Y el público es pues es muy público, ¿no? O sea, lo puede usar cualquier clase. Por eso estamos en los extremos. Entonces, el protected interviene para poder dar acceso a las clases hijas, a los atributos o a los métodos de las clases padres. Ahora, también el protected le da acceso a las clases que están en el mismo paquete. La intención inicial del protected es darle acceso a las clases hijas. Aquí tenemos nosotros un diagrama. O sea, aquí ya están indicados que son de tipo protected. Quiere decir que rectángulo tiene acceso a largo y paralelepípedo tiene acceso a ancho y a largo. Cualquier clase, sus atributos pues tienen acceso directo dentro de esa misma clase. Bueno, pero también el protected da acceso a las clases del mismo paquete, no solo a las clases hijas, a las clases del mismo paquete, ¿sí? Bueno, eso ahorita lo vamos a checar. Aquí tenemos una tabla que nos habla precisamente de eso. Son los niveles de acceso que tienen los modificadores de Java. Aquí vemos cómo cuando es private, solo tiene acceso la misma clase cuando es private. En cambio, cuando es public, todo el mundo tiene acceso. Por eso no es una opción declararlos como públicos. Nada más porque el público, con la intención de que le dé acceso a las clases hijas, pues no solo le da las clases hijas, sino también a todas las clases. Y entonces aquí interviene el protected. Desde la misma clase tiene acceso a todo, pero también tiene acceso a las clases del paquete y obviamente a las subclases que son las clases hijas. Bueno, esto del paquete, miren, lo podemos checar aquí. Voy a abrir el proyecto. Aquí yo ayer comentaba, bueno, cuando empezamos a ver la herencia, que realmente lo que vamos a ver, lo que vamos a estar analizando son conceptos, más que sintaxis, son conceptos que a veces son un poquito confusos o difíciles de entender a la primera, porque a veces hasta parecen contradictorios. Fíjense, aquí tenemos la clase línea. Voy a ver las tres clases, línea y luego rectángulo y paralelepípedo. Bueno, línea tiene declarado como protected el atributo que se llama largo. ¿Con qué intención se declaró protected? Para poder usarlo en su clase hija rectángulo, que no hubiera problema a la hora de usar ese atributo, el largo. Lo usamos, por ejemplo, para calcular el área, el perímetro. Ya tiene acceso. Y rectángulo a su vez declaró protected el atributo ancho, de tal manera que la clase paralelepípedo puede usar tanto largo como ancho directamente sin get ni set porque son protected. Pero si nos vamos a la aplicación es otra clase. Eso que no hereda de rectángulo ni de... O sea, no tiene relación en ese aspecto con las otras tres clases. La relación que tiene es que está en el mismo paquete. El paquete viene siendo este. Vean cómo las cuatro clases pertenecen al mismo paquete. ¿Sí? Entonces, por esa razón, si nosotros, por ejemplo, a CPU, le decimos CPU punto, y vemos que CPU tiene acceso directo a ancho, largo y espesor. ¿Sí? Aunque CPU es un objeto que está dentro de la clase de la aplicación, no tiene relación de herencia. A pesar de eso, sí tiene acceso a los atributos, pero porque es una clase dentro del mismo paquete. Eso se los digo porque a mí al principio me confundió.
porque yo decía, ¿cómo es posible que este objeto tenga acceso a los atributos si son protected? Y el protected es para que tengan acceso a las clases hijas, no cualquier otra clase. Bueno, la explicación es porque en Java el protected también le da acceso a las clases que están en el mismo paquete. Más o menos aquí viene el diagrama, en esta figurita. Dice, este es el ámbito privado, nada más tiene acceso a la clase. Y luego tiene, aquí está el paquete y vemos como protected también tiene acceso a las clases del paquete. Y luego tiene public que tiene acceso, pues, todo el mundo tiene acceso a los atributos, a todo lo que sea público, cualquier clase va a tener acceso. Bueno, entonces vamos, ahora, ya creamos en la aplicación algunos objetos. Creamos 3 objetos de la manera convencional. ¿A qué me refiero? Pues que están creados en una referencia de su propia clase. Por ejemplo, regla es una línea que está creado en línea. Puerta es un rectángulo que está creado en una referencia de rectángulo. Y paralelepípedo es o más bien CPU, es un paralelepípedo que está creado en una referencia de paralelepípedo. Es lo que hemos hecho en todos los ejercicios anteriores. Pero los siguientes 3 objetos es un poco diferente porque pantalla es un rectángulo, pero está en una referencia de línea. Y aquí en el comentario lo pusimos que pantalla es un objeto rectángulo, pero se comporta como una línea. El objeto en sí, físicamente, lo define el constructor. Es como es el objeto. Pero la visibilidad y el comportamiento lo define la referencia, en este caso línea. Por eso pantalla, como ayer lo revisamos, pantalla no tiene acceso a ancho y espesor, aunque pantalla es un rectángulo, no tiene acceso al espesor, nada más tiene acceso a largo. Bueno, no tiene acceso a ancho. ¿Por qué tiene acceso a largo? Porque está en una referencia de línea. No tiene acceso ni a área ni a perímetro porque está en una referencia de línea. Entonces, también vemos, eso lo vemos aquí en el bote. Bote es un paralelepípedo, tiene sus tres dimensiones, pero como está en una referencia de línea, bote no tiene acceso a lo del paralelepípedo. Sí lo es, pero no tiene acceso. Es como decíamos, nosotros somos personas que tenemos muchos atributos y métodos, pero cuando estamos en un rol de estudiante o de profe, en teoría, pues nada más tenemos acceso a lo que sabe hacer un profe y a lo que sabe hacer un... Esa es la idea de que un objeto pueda estar en diferentes referencias y va a tener diferentes comportamientos. Bueno, ahora, fíjense qué sucede. Vamos a mandar llamar el método toString de todos los objetos. Bueno, ayer me faltó un detalle nada más. Voy a poner aquí el diagrama de clase. Nada más me faltó comprobar un detalle, ¿sí? Lo voy a poner por aquí. ¿Qué tal si todos los objetos que hemos creado han sido en su propia clase, o sea, en una referencia de su propia clase o en una referencia de clase padre? Pantalla es un rectángulo en línea. Bote es un paralelepípedo en su clase en línea que es padre. Y caja es un paralelepípedo que está en una referencia de rectángulo. Lo que no podemos hacerlo es al revés. Yo no puedo crear un rectángulo en una referencia de paralelepípedo o una línea en una referencia de rectángulo. Vamos a checarlo por aquí. Le diríamos rectángulo. Voy a crear una línea que se llame raya. Es igual a new línea. Le voy a poner aquí cualquier valor, ¿no? De todos modos, no me va a dejar. Aquí estamos intentando crear una línea en una referencia de rectángulo. O sea, una línea en una referencia de su clase hija. No se pueden crear objetos en referencias de clase hija. La relación va al revés. Es lo que decíamos en el mundo real. Los hijos nacen de los padres. Los padres no pueden nacer de los hijos. ¿Sí? Entonces por eso aquí esto nos marca error. Vamos a poner un comentario por aquí. No se pueden crear objetos
en referencias de clases hijas, ¿sí? Bueno, eso es nada más porque de repente, sin querer, establecemos queremos establecer al revés la herencia, la sintaxis la ponemos al revés, nos marca error, ¿verdad? Bueno, ahora, vamos ahora a ejecutar el método toString de los 6 objetos. O sea, aquí hemos creado 6 objetos. 3 en referencias de su propia clase, de la manera convencional, y 3 en referencias de clases padre. Vamos a ejecutar el método toString de cada uno, ¿sí? Entonces le vamos a decir, el método toString en algunos contextos se manda a llamar automáticamente. Como cuando ponemos en una celda del JTable, ponemos un objeto, cuando lo muestra en la interfaz gráfica, pues manda a llamar el toString para poner ahí la representación del objeto en cadena. También el println, todo lo que le llega lo convierte a cadena. Si le llega un objeto, va a mandar a llamar el toString para convertirlo a cadena. Entonces aquí le voy a poner, el primer objeto, ¿cuál fue? La regla. Le voy a poner regla y vamos a poner por ahí una flecha y vamos a mandar llamar. En este caso el toString no lo va a mandar llamar el println. Antes que eso está una suma, un más. Entonces también Java, cuando tiene una cadena con un más y otro tipo de dato, ese tipo de dato lo convierte a cadena para pegarlo a esta otra. Y para convertir a cadena un objeto, pues manda a llamar el toString. Entonces aquí va a mandar llamar el toString, ¿sí? Lo vamos a hacer de todos. Sería puerta CPU. Lo voy a poner aquí. Puerta y CPU. Entonces le diríamos puerta y CPU. Todos los objetos van a mandar llamar su método toString. Entonces aquí y vamos a agregar, estos 3 objetos fueron creados de la manera normal, un rectángulo en una referencia de rectángulo y así. Y los otros 3 objetos, los que serían pantalla, bote y caja, ¿sí? Entonces sería aquí pantalla, bote y caja. Y le ponemos bote y aquí caja. Bueno, y mandamos llamar sería pantalla, bote y caja. Muy bien, entonces voy a poner aquí un brinco de línea para separar los primeros 3 de los últimos 3. ¿Por qué? Para ver cómo manda a llamar el toString. Fíjense. Según lo que he estado diciendo yo aquí a la hora de crear los objetos en otras referencias, pantalla es un rectángulo, pero se comporta como línea. Eso ya lo hemos visto, que no tiene acceso a los métodos área, perímetro, porque aunque los tenga los métodos, al estar en una referencia de línea, no ve esos métodos. Bueno, entonces quiere decir que pantalla, cuando mande llamar el método toString, la pregunta sería, ¿lo va a ejecutar como línea o como rectángulo? Acá no hay duda. Por regla manda a llamar su método toString, lo va a ejecutar como línea, puerta lo va a ejecutar como rectángulo y CPU lo va a ejecutar como paralelepípedo. La cuestión es en estos 3. Pantalla, cuando mande ejecutar su método toString, ¿lo va a ejecutar de rectángulo o de línea? O el bote. Cuando mande llamar su método toString, ¿lo va a ejecutar de la clase paralelepípedo o de la clase línea? Y así, ¿verdad? Vamos a revisar. Lo voy a ejecutar. Bueno, los 3 primeros, esos son normalito. Pero pantalla, fíjense como pantalla es un rectángulo, aunque está en una referencia de línea. Podríamos esperar que el método toString lo ejecutara como línea y vemos que no. Pantalla, el método toString, a pesar de estar en una referencia de línea, lo ejecuta como rectángulo. Y lo mismo sucede con los otros 2 objetos. El paralelepípedo, más bien el bote, es un paralelepípedo que está en una referencia de línea.
según lo que veíamos ayer, se comporta como línea. Sin embargo, cuando manda a llamar su método toString, lo ejecuta como paralelepípedo. O sea, el método toString como que no le hace caso en qué referencia está. Siempre lo va a ejecutar como lo que es el objeto. ¿Sí? Entonces aquí lo mismo va a suceder con caja. Caja es un paralelepípedo, aunque está en rectángulo. Aún así, cuando ejecuta el método toString, lo ejecuta como paralelepípedo. Entonces aquí voy a poner aquí un comentario. El método toString lo ejecuta cada objeto de acuerdo a la clase que pertenece. No a la clase, no a la referencia en que está. Aquí es donde les digo que puede parecer un poquito confuso, porque bote, estamos diciendo que se comporta como línea, bote no tiene acceso más que a lo que ve línea. ¿Sí? Por eso, aunque bote es un paralelepípedo, no ve ancho, no ve espesor, no ve volumen ni área, solo ve lo que tiene visible línea. En cambio, y aquí está el toString, obviamente. En cambio, cuando manda a llamar el toString, no lo hace de línea, lo hace de paralelepípedo. Ahí es donde pudiera estar un poquito confuso o contradictorio. Bueno, lo vamos a checar ahora con un objeto. Fíjense, aquí tenemos el objeto caja, ¿sí? El objeto caja es un paralelepípedo. De hecho, es un paralelepípedo, pero está en una referencia de rectángulo. Entonces, hay un método que coincide tanto en rectángulo como en paralelepípedo, que es el área. La pregunta sería, si caja manda a llamar su método área, ¿cuál va a ejecutar? ¿El área de paralelepípedo o el área de rectángulo? Vamos a averiguar. ¿Me ayudan con las operaciones? Área, bueno, de rectángulo, área es igual, pues es ancho por largo por ancho, 30 por 50. ¿Esto cuánto da? 1500, ¿no? Ok, ahora vamos a calcular el área, pero del paralelepípedo. ¿Cómo se calcula el área del paralelepípedo? Se calcula, pues son 6 rectángulos, en parejas son 3 parejas, entonces sería 2 veces, porque son 2 de cada uno, vamos a ponerlo de esta manera, 30 por 50, 30 por 50, ¿sí? Que sería largo por ancho, más largo por espesor, sería 30 por 40. Más espesor o ancho por espesor, más 50 por 40. ¿Me ayudan con esa operación? Sería 30 por 50 más 30 por 40 más 50 por 40. Y de lo que dé eso, por 2, porque son 2 rectángulos de cada tamaño. 9000. ¿Así? Ok, gracias. Entonces, la gran pregunta sería, si nosotros mandamos llamar, a ver, si mandamos llamar el área de la caja, ¿sí? Caja es un paralelepípedo, pero está en una referencia de rectángulo. Entonces, la pregunta sería, al mandar llamar el método área, ¿cuál va a ejecutar? ¿El que está en rectángulo o el que está en paralelepípedo? Entonces, vamos a mandarlo llamar para cerciorarnos, ¿no? A ver, le vamos a decir de área de caja es igual. Y le vamos a decir a caja, obviamente caja no tiene acceso a espesor porque está en una referencia de rectángulo, aunque es un paralelepípedo, ¿sí?
no tiene acceso al volumen porque no lo ve. Ok, pero el área sí la ve. Aquí está el área. Nada más lo que vamos a averiguar ahorita es si va a calcular el área de rectángulo o el área de paralelepípedo. Podríamos pensar que va a calcular el área de rectángulo porque es lo que ve, pero realmente, vamos a ver cuál calcula. ¿Cuánto me dio? Acá está arriba. ¿Cuál área calculó? La de paralelepípedo. Ahí les digo, pudiera parecer confuso o contradictorio. Si estoy diciendo que caja se comporta como rectángulo, si mando a llamar su método área, esperaría que ejecutara el área del rectángulo. Pues no, ejecuta el área de paralelepípedo. Entonces aquí, eso luego vamos a tener una explicación por qué, ¿verdad? Nada más lo estoy poniendo ahorita ahí de manifiesto para que no nos sorprendan los resultados, ¿sí? Bueno, entonces, ya sabemos que aquí ejecutó, lo vamos a poner por aquí. Ya hay más comentarios que código, ¿eh? Ejecuta el método de paralelepípedo, método área de paralelepípedo. O sea, esos métodos, no importa en qué referencia estén los objetos, si son visibles desde esa referencia, va a ejecutar el método que está en su clase original. Ya lo vimos con el toString, ya lo vimos con área. Bueno, entonces, ahora, ¿qué sucedería? Y esta es una de las intenciones principales del área de la herencia y polimorfismo. Todavía no vemos polimorfismo, estamos viendo herencia. Una de las intenciones es poder manejar un conjunto de objetos de manera genérica. Similar a como sucede, por ejemplo, en una orquesta. En una orquesta hay un director que ante alguna orden le da a diferentes instrumentos, bueno, a través de los músicos, y cada instrumento ejecuta de manera diferente y el resultado es una melodía, ¿sí? Pero la orden que da tal vez sea la misma, ejecutar o interpretar, no sé. Esa es una de las ideas de la herencia y polimorfismo, de poder generalizar algún método o alguna acción. Bueno, entonces aquí vamos a suponer que yo quiero guardar los 6 objetos que tengo ahí, los quiero guardar en un arreglo, ¿sí? ¿Cuál sería la clase capaz de almacenar los objetos de las 3 clases? Ya con lo que hemos visto, dijimos que podemos crear un rectángulo en una referencia de línea, o podemos crear un paralelepípedo en una referencia de rectángulo o una referencia de línea. De las 3 clases, ¿cuál es la que sería capaz de almacenar cualquier objeto de esas 3 clases? ¿Cuál creen que sería? O sea, yo quiero crear un arreglo para guardar los 6 objetos que tenemos ahí. ¿De qué tipo tendría que ser el arreglo? Obviamente de alguna de esas 3 clases. ¿De cuál de las 3? ¿Cuál creen ustedes que sea la clase principal de esa jerarquía? A ver, lo voy a poner de esta manera. Dijimos que Object es la clase padre de todas las clases de Java. En este caso, Object es la clase padre de línea, aunque nosotros no lo hayamos puesto. ¿Sí? Y cuando manipulamos el JTable, las celdas manejan el tipo Object y nos recibe cualquier tipo de datos sin hacer ninguna conversión. De hecho, y eso se los he observado en algunos proyectos, me crean una matriz de Object para manipular el JTable. Le digo, no, pues sí se puede porque pues Object recibe cualquier tipo de dato, pero pues no es la idea. A ver, entonces vuelvo a preguntar. A ver, yo puedo crear rectángulos en línea y paralelepípedos en línea. Y puedo crear paralelepípedos en rectángulo. Entonces, ¿en cuál clase puedo crear objetos de las 3 clases? Vamos a crear un objeto, una regla.
Digan, pues son 3, díganme alguna. Nada más para saber que están vivos. ¿Sí? Díganme una. ¿Cuál sería? A ver, díganme la que ustedes quieran, ¿no? Cualquiera de las 3. Cualquiera, díganme una. ¿Saben leer? Aquí dice línea, aquí dice rectángulo y aquí dice paralelepípedo. ¿Cuál de las 3? Vamos a ver rectángulo. Vamos a crear un arreglo de rectángulo, ¿sí? Así, sería de esta manera. Vamos a poner de manera genérica figuras. Y vamos a poner, ¿cuántas son? Son 6 figuras, vamos a ponerle 7. Ahí le agregamos otro objeto ahorita. Bueno, entonces vamos a decirle figuras es igual de figura 0. Son 7, va del 0 al 6. Figura 0 y le vamos a poner el primer objeto que es la regla. Y así me voy a ir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí sería la posición 1, la 2, la 3. Son 6, ¿sí? Entonces aquí le voy a asignar la regla y luego sigue la puerta. Después el CPU. Luego sigue la pantalla. Y el bote. Y la caja. Y la posición 6, pues le voy a poner un nuevo objeto. Un nuevo rectángulo de 10 por 40. ¿Sí? ¿Cuáles son las figuras? ¿Cuáles son los objetos que me está marcando error? La regla, la pantalla y el bote. Vamos a ver qué tienen en común esas 3, ¿no? Regla, pantalla y bote. A ver, aquí está la pantalla. Bueno, la regla. Aquí me marca error, ¿verdad? ¿Qué tipo de objeto es regla? Es línea y está una referencia de línea. Luego, también en pantalla me marca error. Dice que pantalla es un rectángulo, pero está en una referencia de línea. Y luego, el bote es un paralelepípedo, pero está en una referencia de línea. O sea, lo que no aceptó fueron las líneas. Lo que fueron rectángulos y paralelepípedos sí los aceptó. La pregunta es ¿por qué no aceptó las líneas? O sea, un arreglo de rectángulos solo va a ser capaz de almacenar rectángulos y paralelepípedos, nada más. Líneas no, porque es su clase padre. Entonces vuelvo a preguntar, a ver, ¿qué tal si aquí le pongo paralelepípedo? Va a estar peor, ¿no? Un arreglo de paralelepípedos, de acuerdo a esta jerarquía, solo va a aceptar paralelepípedos. No va a aceptar rectángulos, no va a aceptar líneas, porque todo lo que sea sus clases padres no los va a aceptar. No puedo poner un rectángulo o una línea en una referencia de paralelepípedo. Y por eso ya aparecieron más errores. Los únicos que me aceptó, el único que me aceptó es el que tiene una referencia de paralelepípedo, que viene siendo ¿va? El CPU. Todo lo demás no me lo aceptó porque tienen referencias de rectángulo o referencias de línea. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuál es la única clase capaz de almacenar objetos de las 3 clases? Línea, ¿verdad? Entonces aquí le ponemos línea. Y acá le ponemos línea. Ahora sí. Acepta todos. No, pues si le pongo object, pues también va a aceptar todos. Si ponemos un arreglo de object, va a aceptar cualquier objeto. Porque object es la clase padre de toda la jerarquía. Bueno, entonces,
Aquí es un hecho que todos los objetos ahora están en una referencia de línea dentro del arreglo. Vamos a darle salida con un ciclo, ¿sí? Voy a recorrer el arreglo. Se llama figuras.len. Luego aquí sería y más. Y le voy a dar salida a cada objeto. Obviamente aquí, ahora sí el println va a mandar llamar el toString de cada objeto. Le voy a decir que le dé salida a figuras subíndice i. Voy a poner aquí una división, alguna raya por ahí. Nada más para que no se confunda con lo anterior, ¿sí? Voy a poner aquí unas rayas. Y estamos dándole salida a cada elemento del arreglo. Ahorita cada elemento del arreglo son referencias de línea. Y el println va a mandar llamar el toString para mostrar la representación en cadena del objeto. Y vemos que cuando manda llamar el toString, no lo hace aunque todos están en una referencia de línea, ejecuta el toString del objeto como es el objeto. Aunque esté en línea, por ejemplo sabemos que es un paralelepípedo, este es un rectángulo, esta es una línea. ¿Sí? Entonces ahí el comportamiento de toString es un poquito como que diferente, porque si podríamos pensar que como todos están en una referencia de línea, al mandar llamar el toString, pues todos deberían ejecutar el toString de línea, pero no, ejecutan el de su clase original, el de su clase como son los objetos. Bueno, hay otra forma de recorrer un arreglo, o más bien de utilizar un ciclo, que algunos sí lo han hecho en los proyectos, no sé si porque lo conozcan o porque se los pasaron o porque lo vieron por ahí. Hay otra forma de recorrer el arreglo sin necesidad de un subíndice. Es un arreglo, es un ciclo corto. Voy a darle salida a... Digo, porque tal vez ya lo empiece a usar un poquito más esta forma. Voy a poner así. Le voy a decir, este arreglo trabaja de esta manera. Se pone el tipo de dato de los elementos del arreglo. Nuestro arreglo figuras, ¿de qué tipo de dato es? ¿De cuál tipo? Ahí dice, está el acordón. Es de tipo línea. Todos los elementos del arreglo son de tipo línea, aunque sabemos que algunos son rectángulos, pero todos son referencias de línea. Bueno, se pone el nombre y luego se pone un nombre de referencia que le queremos dar. Le voy a poner Celín, 2 puntos y el nombre del arreglo. El arreglo se llama figuras. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer este ciclo? Cada vuelta, cada elemento que recorra, cuando dé la primera vuelta, el objeto que está en la posición 0 lo pone en la referencia lin. Y ya nosotros sabemos qué hacer con lin. Luego da la vuelta, el ciclo, se ubica en la posición 1 y ahora el objeto que está en la posición 1 lo pone en la referencia lin. Lo que nosotros vamos a hacer es darle salida a esa referencia. Entonces le diríamos system. Podemos hacer lo que se requiera de esa referencia. Ahorita lo único que estamos haciendo es darle salida. Bueno, entonces aquí también, como podemos ver, es lo que está después del asterisco, ¿verdad? Estas primeras salidas fueron individuales, esta ya fue la salida del arreglo, y es la misma salida del arreglo, pero a través de un ciclo diferente. Nada más hicimos el ciclo diferente. Ese ciclo no requiere contador, ese ciclo for. Es el que en otros lenguajes se llama for each. ¿Sí? Es similar a ese. Bueno, todavía faltan ver algunos detalles, pero vamos a empezar a hacer una aplicación visual para crear objetos de estas 3 clases. Entonces lo voy a dejar ahí. Tal vez regresemos aquí a esta aplicación consola para hacer algunas otras pruebas. Vamos a empezar una aplicación visual. Pues voy a crear un frame.
Se va a llamar JFrame figuras. Y vamos a poner aquí, bueno, de una vez voy a asignar como principal el frame para que lo ejecute directamente, ¿no? Entonces nos vamos a las propiedades, a run, y aquí. Ok, eso es para que ejecute directamente, ¿verdad? Y la idea es esta. Le vamos a preguntar al usuario largo, ancho y espesor, pero no le vamos a preguntar directamente qué tipo de objeto quiere crear, sino que nosotros lo vamos a interpretar dependiendo de los datos que nos dé. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí una etiqueta que va a decir largo. Y un campo de texto para que el usuario ponga ahí precisamente ese valor. Bueno, voy a cambiar la fuente a 18. Le voy a quitar el texto a este campo. Y pues voy a duplicar, poner un poquito más para acá, darle espacio. Voy a duplicar esto para pedirle al usuario ahora ancho y luego lo duplico para el espesor. Entonces aquí va a decir ancho y acá espesor. Muy bien, entonces ahora vamos a agregar dos botones. Un botón que diga crear, o sea, va a crear un objeto. Crear. Y otro botón que diga aleatorios. Y voy a cambiarle el tamaño de la fuente, también a 18. Y después voy a poner etiquetas para ver los resultados de los cálculos. Por ejemplo, si va a crear una línea, pues no va a calcular nada, no tiene ningún método de cálculo. Si va a crear un rectángulo, va a calcular área y perímetro. Y si crea un paralelepípedo, calcularía área y volumen. Entonces voy a poner ahí una etiqueta. Esta etiqueta inicial, aquí vamos a mandar llamar el toString del objeto, o sea, para que me ponga los datos que tiene el objeto. Eso me lo muestra el método toString. Bueno, entonces le voy a cambiar ahí algunas cosas como el color de fondo, el tamaño de la fuente y el opaco para que active el color. Ahí. Y luego le quito el texto, ¿no? Luego, voy a duplicar pero lo voy a recortar. Porque aquí voy a poner si nos vamos en orden de dimensiones, primero es el perímetro, luego el área, luego el volumen. Entonces voy a poner aquí una etiqueta que va a decir perímetro. Perímetro, pero le voy a hacer más grande la letra. La vamos a poner a 18, ¿no? Bueno, luego voy a duplicar esto para que aquí diga, bueno, de una vez, aquí va a decir área y voy a duplicarlo porque aquí ahora va a decir volumen. Así. Bueno, le voy a cambiar los nombres a los componentes. Aquí este va a ser largo, JText largo, JText así, ¿no? Este se va a llamar JText largo.
Y luego jtext ancho y jtext espesor. Después, pues este va a ser el botón crear, jboot crear. Y luego jboot aleatorios. Esta etiqueta que no tiene como hay un mensaje o algún letrero, ahí vamos a poner los datos del objeto, o sea, el toString del objeto. Entonces, este se va a llamar JLabel objeto. Luego, aquí se va a llamar JLabel perímetro. Y JLabel área. Y finalmente JLabel volumen. Bueno, la forma en que va a trabajar esta aplicación, si ustedes observan, no hay ninguna opción que yo le pregunte al usuario, ¿qué quieres crear? ¿Un rectángulo, un paralelepípedo o qué quieres crear? No, eso lo vamos a hacer interpretando lo que captura el usuario. Vamos a poner que capture aquí un dato. ¿Qué es lo que puedo crear? ¿Cuál de los tres objetos puedo crear? Línea. ¿Y si me da estos dos? Un rectángulo. ¿Y si me da los tres? ¿Y si me da estos dos? ¿Qué puede crear? Pues nada. ¿Y si me da nada más no puede crear nada. ¿Y si me da nada más esto? O sea, ahí nosotros vamos a interpretar según lo que captura el usuario. Y si captura información con la que no pueda crear objeto, pues se lo vamos a decir. ¿Sí? Bueno, esto es para hacerlo un poquito diferente y para explorar algunos otros detalles como las excepciones. ¿Sí? Pero eso ya será mañana. ¿Qué tal si me da así puro? Si me da esto, ¿qué puedo crear? Y si me da esto, ¿qué puede crear ahí? Pues tampoco nada. Porque pues esto ni modo de cómo lo puedo convertir a numérico. ¿Eh? Bueno, todas esas situaciones las vamos a validar. De que nada más vamos a crear solo el objeto que se pueda crear. Y si no se puede, le vamos a decir, ¿sabes qué? No se puede por esto. La idea es interpretarnos, que nosotros interpretemos con alguna lógica la información que me da el usuario. ¿Sí? Pero pues eso ya será mañana. Ahí le vamos a dejar.